¿Alguna vez has entrado a un lugar y antes de que alguien dijera una sola palabra, tuviste la extraña sensación de que ya sabías quién estaba mintiendo? ¿Has notado que algunas conversaciones parecen demasiado superficiales, como si todos estuvieran interpretando un papel invisible? ¿Y si la soledad que cargas no fuera un defecto, sino el precio inevitable de ver aquello que la mayoría prefiere ignorar? Carl Jung escribió que quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Pero despertar nunca ha sido un proceso cómodo, porque cuando los ojos de la mente finalmente se abren, dejan de ver únicamente a las personas. Comienzan a ver intenciones, contradicciones, máscaras y silencios que esconden más verdades que discursos enteros. Siglos antes, Maquiavelo comprendió que el verdadero poder nunca perteneció a los más fuertes, sino a aquellos capaces de observar lo que nadie más percibe. Mientras la multitud reacciona ante las apariencias, la mente estratégica aprende a reconocer los movimientos invisibles que gobiernan el comportamiento humano. Tal vez hayas pasado años creyendo que piensas demasiado, sientes demasiado o percibes detalles que solo terminan por agotarte. Pero existe una pregunta mucho más inquietante. ¿Y si tu sufrimiento no nace de tu percepción, sino del esfuerzo constante por fingir que no ves? Hoy descubrirás por qué algunas mentes nacieron para ver más allá de las máscaras, y por qué esa capacidad puede ser tanto una maldición como la mayor fuente de libertad que un ser humano puede llegar a conquistar. Existe una diferencia silenciosa entre observar y realmente ver. La mayoría de las personas entra a una habitación buscando ser aceptada, otras entran buscando oportunidades. Pero existe un grupo mucho más pequeño que, incluso antes de sentarse, ya percibió quién está incómodo, quién sonríe solo por cortesía, quién esconde resentimiento detrás de los elogios y quién está interpretando un personaje para proteger su propia fragilidad. Si esto te sucede, probablemente pasaste buena parte de tu vida creyendo que había algo mal en tu mente. Desde pequeños nos enseñaron que pensar demasiado es un problema, que hacer muchas preguntas incomoda, que notar contradicciones en las personas es señal de una desconfianza exagerada. Poco a poco aprendemos a silenciar nuestra propia percepción para no parecer diferentes, y es precisamente ahí donde nace uno de los conflictos psicológicos más profundos de la existencia humana, la guerra entre aquello que percibimos y aquello que somos presionados a fingir que no percibimos. Carl Jung dedicó décadas a tratar de comprender ese conflicto. Para él, el ser humano vive rodeado de máscaras sociales, aquello que llamó la persona. No se trata únicamente de la imagen que mostramos al mundo, sino de una estructura psicológica creada para garantizar la aceptación dentro del grupo. El problema surge cuando casi todos llegan a creer tanto en esa máscara que olvidan quiénes son en realidad. En ese momento, cualquier persona capaz de percibir las grietas de esa representación deja de ser cómoda para el resto de la sociedad. Por eso las personas altamente perceptivas suelen provocar una extraña incomodidad sin siquiera decir una sola palabra. Su presencia funciona como un espejo, y los espejos rara vez son bien recibidos cuando revelan aquello que alguien pasó años intentando ocultarse a sí mismo. Muchas veces creíste que las personas se alejaban por tu silencio, pero quizás solo estaban reaccionando al hecho de que veías más de lo que ellas hubieran querido. Dostoyevsky escribió que «El hombre es un misterio, hay que descifrarlo». Esa frase parece sencilla, pero esconde una profunda inquietud. El verdadero misterio nunca fue únicamente comprender a los demás. El mayor desafío siempre ha sido soportar aquello que descubrimos cuando por fin comenzamos a comprenderlos. Cuanto más percibimos las contradicciones humanas, más difícil se vuelve participar en las representaciones sociales sin sentir un extraño vacío. Imagina a un hombre caminando por un gran teatro. Todos los espectadores lloran, ríen y se emocionan con la obra. Pero él, por casualidad, encontró la puerta de los bastidores antes de que comenzara la función. Ahora conoce a los actores sin maquillaje, escuchó sus discusiones, vio cómo montaban los escenarios y descubrió que muchas lágrimas son solo parte de la técnica. Cuando regresa a la platea, sigue viendo la obra, pero jamás podrá contemplarla de la misma manera. No porque haya perdido la capacidad de sentir, sino porque adquirió una percepción que ya no puede deshacerse. Así es exactamente como viven muchas mentes. No perdieron la capacidad de confiar en las personas, solo perdieron la capacidad de creer ciegamente en las apariencias, y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. El problema es que la sociedad recompensa a quienes se adaptan rápidamente a las expectativas colectivas.
celebra a quienes confirman las reglas, repiten los comportamientos esperados y evitan las preguntas incómodas. Quien observa demasiado termina siendo llamado frío, distante, complicado o excesivamente analítico. Pocos se dan cuenta de que, detrás de esa aparente frialdad, existe alguien agotado por cargar un volumen de información emocional que la mayoría ni siquiera percibe. Tal vez tu soledad nunca haya sido causada por la falta de personas a tu alrededor. Tal vez surgió porque encontrar a alguien que también pueda ver más allá de las máscaras es infinitamente más raro que encontrar a alguien dispuesto simplemente a seguir usándolas. Y comprender esto es el primer paso para dejar de tratar tu percepción como un defecto y comenzar a entenderla como aquello que Jung creía que era el inicio de la verdadera individuación. El valor de permanecer fiel a la propia conciencia, incluso cuando el mundo entero prefiere seguir dormido. Existe una pregunta que muy pocas personas se atreven a hacerse a sí mismas. ¿Por qué, incluso rodeado de gente, sigues sintiendo que nadie realmente te comprende? La respuesta de Carl Jung no comienza en la soledad, comienza en la transformación. Según Jung, todo ser humano nace inmerso en la conciencia colectiva, absorbiendo creencias, valores, miedos y comportamientos sin siquiera darse cuenta. Durante muchos años creemos que somos aquello que nuestra familia espera, aquello que la sociedad aprueba o aquello que el grupo considera aceptable. Pero llega un momento en el que algunas personas comienzan a sentir una profunda incomodidad. Es como si una voz silenciosa les dijera que existe algo mucho más grande escondido debajo de todas esas capas. Jung llamó a ese camino el proceso de individuación. No era solo un concepto psicológico, sino un viaje doloroso hacia el encuentro con el verdadero yo. La persona deja de vivir únicamente para responder a las expectativas externas y comienza a enfrentar sus propias sombras, miedos y contradicciones. Este proceso no trae un alivio inmediato. Al contrario, con frecuencia inaugura un período de aislamiento, porque aquello que antes tenía sentido deja de llenar el alma. Es en este punto donde muchos confunden la evolución con el fracaso, cuando los antiguos amigos parecen distantes, cuando las conversaciones superficiales se vuelven agotadoras y cuando la necesidad de estar solo aumenta, surge la impresión de que algo está mal. Sin embargo, Jung veía este momento como una señal de crecimiento psicológico. La mente comienza a abandonar lo que es artificial para construir una identidad sostenida por la conciencia y no por la aprobación. Esa ruptura rara vez es comprendida por quienes permanecen atrapados en la lógica de lo colectivo. La mayoría interpreta el silencio como arrogancia, la introspección como frialdad y la búsqueda de autenticidad como una rareza, pero en realidad la persona simplemente dejó de negociar su esencia para ser aceptada. Esa decisión tiene un precio muy alto, menos sentido de pertenencia, menos validación y una mayor responsabilidad sobre su propia existencia. Eso fue exactamente lo que el propio Jung experimentó después de romper con Sigmund Freud. Al desafiar las ideas establecidas, enfrentó aislamiento profesional, críticas severas y una profunda crisis interior. En lugar de huir de ese sufrimiento, decidió atravesarlo. De esa inmersión surgieron algunas de las reflexiones más importantes de la psicología moderna. Su crisis no destruyó su identidad, reveló quién era realmente. Tal vez eso sea precisamente lo que está ocurriendo contigo. La sensación de no encajar puede no ser una señal de inadecuación, sino el comienzo de una transformación silenciosa. La individuación exige el valor de abandonar los personajes construidos durante años y aceptar que no todos seguirán caminando a tu lado, porque al final, la verdadera libertad psicológica nunca comienza cuando el mundo por fin te comprende. Comienza cuando dejas de depender de esa comprensión para seguir siendo quien realmente eres. Cuando se menciona el nombre de Maquiavelo, muchas personas imaginan de inmediato manipulación, frialdad y una obsesión por el poder. Sin embargo, esa interpretación superficial oculta una cualidad mucho más profunda presente en su obra: la capacidad de observar la naturaleza humana sin dejarse engañar por las apariencias.
Antes de enseñar cómo conquistar el poder, Maquiavelo enseñaba algo mucho más difícil: ver a las personas como realmente son y no como desean parecer. Esa es una habilidad que muy pocos desarrollan, porque exige abandonar una ilusión extremadamente cómoda. Nos gusta creer que las palabras revelan las verdaderas intenciones de las personas. Maquiavelo demostró exactamente lo contrario. Para él, los discursos pueden construirse con mucho cuidado, pero el comportamiento termina delatando aquello que la boca intenta ocultar. Quien aprende a observar las acciones en lugar de las promesas, comienza a comprender un lenguaje silencioso que gobierna prácticamente todas las relaciones humanas. Tal vez ya hayas vivido esa experiencia. Alguien te hizo un cumplido, pero había algo en su mirada que no terminaba de encajar. Otra persona te aseguró lealtad, mientras pequeños gestos revelaban impaciencia, envidia o un interés oculto. No podías explicar racionalmente el motivo de tu desconfianza, pero semanas después descubrías que tu intuición estaba en lo correcto. Eso no sucede porque poseas algún don sobrenatural. Sucede porque tu cerebro registra patrones que la mayoría pasa por alto. Maquiavelo comprendió que el verdadero estratega nunca reacciona al primer movimiento. Observa, compara, espera y permite que el tiempo revele aquello que la impulsividad ocultaría. Mientras los demás son guiados por la emoción del momento, el observador silencioso recopila información. Percibe cambios en el tono de voz, incoherencias entre las palabras y las acciones, alianzas que comienzan a formarse discretamente e intereses que todavía no han sido declarados. Su mayor fortaleza no consiste en hablar más, sino en interpretar mejor. Sin embargo, existe un peligro que acompaña esta capacidad. Cuando comienzas a percibir demasiado, corres el riesgo de convertir toda observación en una desconfianza permanente. Es en ese punto donde la estrategia deja de ser inteligencia y se convierte en una prisión. No toda contradicción revela una amenaza. No todo silencio esconde una mentira. La verdadera madurez consiste en observar sin paranoia y comprender sin perder la humanidad. Es precisamente aquí donde Jung y Maquiavelo se encuentran. Jung enseñaba que quien desconoce su propia sombra termina proyectando sus miedos sobre los demás. Maquiavelo, por su parte, recordaba que quien ignora la verdadera naturaleza de las personas se convierte en una presa fácil de sus intenciones. El equilibrio nace cuando estas dos visiones caminan juntas. Aprendes a ver el mundo con claridad, pero también vigilas tus propios juicios para que tu percepción no sea contaminada por inseguridades o heridas del pasado. La mente estratégica no vive en un estado de ataque, vive en un estado de conciencia. Habla solo cuando es necesario, escucha mucho más de lo que responde y entiende que la información es un recurso invaluable. Mientras muchos desperdician energía intentando convencer a los demás de que son inteligentes, el verdadero observador prefiere permanecer casi invisible, porque sabe que, la mayoría de las veces, quien revela demasiado pronto cuánto es capaz de ver, también le revela a los demás cómo pueden enfrentarlo. Por eso el silencio, cuando nace de la lucidez y no del miedo, deja de ser ausencia de voz para convertirse en una de las formas más sofisticadas de poder. Déjame hacerte una pregunta incómoda. Persigues más dinero, más estatus, más reconocimiento, pero ¿alguna vez te detuviste a pensar de dónde viene esa urgencia? ¿Es ambición real o es la necesidad de probarle algo a alguien que ni siquiera está mirando? Porque aquí está lo que Maquiavelo entendía y casi nadie aplica. El hombre que busca poder desde la carencia siempre será esclavo de lo que persigue. Solo el que se domina a sí mismo puede manejar el poder sin que el poder lo maneje a él. El dominio externo sin dominio interno es una casa construida sobre arena. Grabé un video aparte que muestra cómo construir esa base. Está en el primer comentario fijado o en el código en pantalla. Si esto te golpeó, entra ahí ahora. Existe un precio del que casi nadie habla cuando se refiere a la conciencia. Todos celebran la inteligencia, la sensibilidad y la capacidad de comprender la naturaleza humana. Sin embargo, muy pocos hablan del desgaste silencioso que acompaña a quienes perciben lo que los demás ignoran. Ver más allá de las máscaras no hace que la vida sea más fácil.
En muchos momentos la hace más pesada. Imagina caminar por una ciudad donde todos usan lentes que suavizan la realidad. Las grietas de los edificios desaparecen, los rostros cansados parecen felices y las palabras siempre suenan sinceras. Ahora imagina que, por alguna razón, a ti te quitaron esos lentes. Sigues viendo la misma ciudad, pero ya no puedes compartir la tranquilidad colectiva. Las grietas están frente a tus ojos todo el tiempo, y, por más que desees volver a la antigua inocencia, simplemente ya no es posible. Fue precisamente ese el dilema que Carl Jung enfrentó al estudiar la sombra humana. Comprendió que cada individuo lleva dentro de sí aspectos que prefiere ocultar, deseos reprimidos, resentimientos, miedos, impulsos y contradicciones. El problema no es tener una sombra, el problema es creer que no existe. Cuanto más intenta alguien parecer perfecto, mayor suele ser la distancia entre lo que muestra al mundo y lo que realmente habita en su interior. Por eso las personas altamente perceptivas suelen sentirse emocionalmente agotadas. No escuchan únicamente las palabras, escuchan también los silencios entre ellas. No observan solo los gestos, perciben las intenciones que se escapan a través de ellos. Muchas veces entran en una conversación sencilla y salen cargando un peso que nadie más percibió. No porque sean pesimistas, sino porque su mente sigue procesando los detalles mucho después de que la interacción termina. El gran error es creer que esa percepción debe utilizarse para juzgar a las personas. Jung jamás propuso eso. Al contrario, cuanto más profundamente alguien conoce su propia sombra, menos necesidad siente de condenar la sombra de los demás. Surge una especie de compasión lúcida. Comprendes que casi todos están librando batallas invisibles, ocultando viejas heridas detrás de comportamientos que, a simple vista, parecen solo arrogancia, agresividad o frialdad. Sin embargo, esa comprensión no elimina un hecho inevitable. Vivir con conciencia exige renunciar a muchas ilusiones reconfortantes. Dejas de creer que todas las relaciones son profundas. Descubres que muchos vínculos existen únicamente por conveniencia. Aprendes que no toda muestra de cariño nace de un afecto genuino y que en innumerables casos la necesidad de aprobación es mucho más fuerte que la necesidad de autenticidad. Estos descubrimientos pueden provocar una sensación de desaliento, como si el mundo hubiera perdido parte de su belleza. Pero existe una diferencia fundamental entre perder la ilusión y perder la esperanza. La ilusión anestesia. La esperanza transforma. Cuando abandonas la necesidad de creer que todos serán honestos, por fin comienzas a valorar a quienes realmente lo son. Cuando dejas de esperar una comprensión universal, empiezas a reconocer el valor extraordinario de las pocas personas capaces de verte tal como eres, sin exigir que ocultes quién eres. Existe una antigua metáfora que dice que un faro jamás fue construido para iluminarse a sí mismo. Su función es permanecer firme mientras guía a las embarcaciones perdidas en medio de la oscuridad. Sin embargo, casi nadie se da cuenta de que el faro también enfrenta las tormentas más violentas. Recibe el impacto constante de las olas, soporta vientos implacables y permanece solo la mayor parte del tiempo. Aún así, continúa encendido. Tal vez esa imagen describa mejor que cualquier teoría la vida de quienes ven más allá de las apariencias. La conciencia no fue hecha para producir una comodidad permanente. Fue hecha para producir claridad. Y la claridad muchas veces duele antes de liberar. La verdadera pregunta entonces deja de ser ¿por qué te sientes diferente? La pregunta pasa a ser otra. ¿Qué harás con esa lucidez? ¿Permitirás que te transforme en alguien amargado, desconfiado y aislado? ¿O aprenderás a convertirla en sabiduría, discernimiento y serenidad? Porque llega un momento en que la mente deja de luchar contra aquello que ve, y en ese instante nace una forma de paz que no depende de la ingenuidad, sino de la madurez. Una paz construida no por la ausencia de máscaras a tu alrededor, sino por la decisión de no volver a usar una jamás para ser aceptado. Después de tantos años intentando adaptarte, tal vez el mayor descubrimiento no sea que ves más que los demás. Tal vez sea darte cuenta de que nunca necesitaste ocultar esa capacidad para ser digno de pertenecer. El error nunca estuvo en tu percepción, estuvo en la creencia de que debía justificarse constantemente. Existe un momento decisivo en la vida de toda mente consciente.
Es el instante en que deja de gastar energía tratando de convencer a los demás de que tiene la razón y comienza a invertir esa misma energía en construir una vida coherente con aquello que percibe. Ese cambio parece pequeño, pero transforma por completo la manera en que ocupas tu lugar en el mundo. Las personas verdaderamente fuertes no sienten la necesidad de responder a todas las provocaciones, explicar cada decisión o buscar aprobación para cada elección. Entienden que no todas las batallas merecen ser libradas. Muchas veces, la mayor muestra de inteligencia consiste simplemente en seguir caminando sin detener el propio camino para responderle a quien jamás tuvo interés en comprender. Esa es la esencia de la soberanía interior. No significa vivir aislado ni creer que eres superior a los demás. Significa dejar de poner tu paz emocional en manos de la opinión ajena. Cuanto menos dependes de la validación externa, mayor libertad conquistas para actuar de acuerdo con tus principios. Curiosamente, es precisamente en ese momento cuando tu presencia comienza a cambiar. Las personas perciben una calma diferente. Tus palabras empiezan a tener más peso porque ya no se utilizan para convencer, sino para comunicar únicamente lo necesario. El silencio deja de parecer inseguridad y comienza a transmitir firmeza. Tus decisiones se vuelven más objetivas porque dejan de nacer del miedo a desagradar. También cambia la forma en que eliges a quienes permanecen a tu lado. En lugar de buscar cantidad, comienzas a valorar la profundidad. En vez de insistir en relaciones desgastadas, aprendes a reconocer aquellas que realmente permiten un crecimiento mutuo. Tu energía deja de distribuirse indiscriminadamente y comienza a dirigirse hacia personas, proyectos e ideas que tienen sentido para la persona en la que te has convertido. Este proceso exige valentía. En algunos momentos será necesario aceptar que ciertos ciclos han terminado. Algunas amistades existirán solo como un recuerdo. Algunos lugares dejarán de sentirse familiares, y eso no significa fracaso. Significa simplemente que tu conciencia ya no cabe en espacios donde antes sobrevivía únicamente por costumbre. Al final, la verdadera fortaleza nunca estuvo en ver más allá de las máscaras. La verdadera fortaleza está en no permitir que aquello que ves destruya tu capacidad de vivir con equilibrio, discernimiento y humanidad. Tu percepción no te fue dada para alimentar el miedo, el orgullo o el aislamiento. Existe para orientar tus decisiones, proteger tu esencia y ayudarte a construir una vida que no dependa de las apariencias para tener significado. Cuando eso sucede, la soledad deja de ser una carga y se transforma en un espacio de fortalecimiento. El silencio deja de ser vacío y se convierte en claridad. Y la mente que un día creyó cargar una maldición, finalmente comprende que su mayor riqueza nunca fue ver más que los demás, sino aprender a gobernarse a sí misma con serenidad, propósito y libertad. Al final, la verdadera cuestión nunca fue si existe un lugar para alguien que ve más allá de las apariencias. La verdadera pregunta es si tendrás el valor de construir ese lugar dentro de ti. Cuando eso sucede, la necesidad de agradar pierde fuerza, el miedo al rechazo disminuye y la percepción deja de ser una carga para convertirse en una brújula. Tal vez nunca puedas dejar de ver las máscaras, pero sí puedes elegir no volver a vivir detrás de una de ellas. Gracias por acompañarme hasta este momento. Siempre que estudiaba a Jung y a otros grandes pensadores me daba cuenta de que las ideas más transformadoras nunca surgían en medio del ruido, sino en los momentos de silencio cuando por fin tenía el valor de enfrentar mis propias contradicciones. Espero que esta reflexión haya despertado algo similar en ti. Tu presencia aquí convierte este espacio en una comunidad de personas que prefieren buscar la verdad, incluso cuando resulta incómoda. Antes de cerrar este video, quiero dejarte con algo. Puedes tener dinero, estatus, una posición que otros envidian, y aún así colapsar por dentro ante la primera presión real. El mundo está lleno de hombres poderosos por fuera y rotos por dentro. El verdadero poder no es el que se muestra, es el que se sostiene cuando todo se desordena. La calma que no se quiebra, la presencia que no necesita anunciarse, y eso se entrena de adentro hacia afuera. Grabé un video que va directo a eso.
a cómo forjar el dominio interno que sostiene cualquier poder externo que construyas. Está en el primer comentario fijado o en el código en pantalla. Ese es el siguiente paso. Si este video despertó algo dentro de ti, no dejes que esta reflexión termine aquí. Escribe en los comentarios la frase «Elijo la soberanía de mi mente». Quiero leer cada respuesta, porque muchas veces una sola frase puede inspirar a alguien que está enfrentando exactamente el mismo conflicto que tú. Si crees que hay personas viviendo ese silencio, esa sensación de no pertenecer y esa búsqueda constante por comprender la naturaleza humana, comparte este video con ellas. Tal vez sea el contenido que necesitaban para darse cuenta de que no están solas en este camino. Y si aún no formas parte del canal, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Aquí no buscamos respuestas superficiales ni frases vacías. Profundizamos en las ideas de Carl Jung, Nietzsche, Maquiavelo, Dostoyevsky, Schopenhauer y muchos otros pensadores que dedicaron sus vidas a comprender los aspectos más profundos de la mente humana. Cada video es una invitación a ver aquello que la mayoría nunca logra percibir. Ahora, antes de irte, presta atención al video que está apareciendo en tu pantalla. Se conecta directamente con todo lo que hablamos hoy, pero lleva esta reflexión a un nivel todavía más profundo. Existe un aspecto de la mente humana que muy pocas personas logran comprender, y una vez que lo descubras, difícilmente volverás a mirarte a ti mismo y a los demás de la misma manera. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces sigue observando menos las apariencias y mucho más aquello que intentan ocultar.